¿Qué tal, muchachos? Buen día a todos. Vamos a ver a continuación lo que son los adverbios de grado, también conocidos como adverbios de intensidad. Entonces, ya anteriormente al inicio del semestre vimos algunos diferentes tipos de adverbios y ahora continuamos con otro tipo de adverbios. Entonces, los adverbios de grado acompañan a un verbo, a un adjetivo o incluso a otros adverbios para indicarnos con qué nivel de intensidad o hasta qué grado se manifiesta este. Los adverbios de grado se colocan generalmente antes del adjetivo o del verbo o el adverbio al que modifican, al que acompañan, aunque no en todos los casos. Por ejemplo, this book is very interesting. Este libro es muy interesante. En este ejemplo, el adverbio de grado very acompaña al adjetivo interesting para indicarnos el grado o la intensidad de este último. El adverbio lo que hace es proporcionarnos información más específica acerca del adjetivo al que modifica, que en este caso es interesting. Existen muchos adverbios de grado, y estos pueden expresar un amplio rango de intensidad en el adjetivo o el verbo al que acompañan, desde un nivel bajo hasta un nivel extremadamente alto e inclusive excesivo. A continuación veremos los más comunes y cómo se utilizan. El primer adverbio de grado que vamos a ver es el adverbio to, que se traduce como demasiado. Entonces, el adverbio to indica exceso. Obviamente se coloca antes de los adjetivos a los que va a acompañar para indicarnos precisamente eso. Es decir, que el adjetivo al que acompaña se muestra o se manifiesta más de la cuenta, se pasa. Hay un exceso. Este adverbio de grado es el que expresa mayor intensidad de todos los que veremos en esta lección. Por ejemplo, my coffee is too hot. Mi café está demasiado caliente. En el ejemplo, se entiende que el adverbio to acompaña al adjetivo hot para indicarnos que el café está más caliente de lo que sería ideal. O sea, está caliente en exceso, se pasó. My coffee is too hot. Está demasiado caliente. Luego tenemos el adverbio de grado extremely. Este adverbio, que significa extremadamente, se coloca antes de los adjetivos para expresar, obviamente como su nombre lo indica, que éste se manifiesta al extremo, es decir, con muy alta intensidad. Por ejemplo, en Arizona, the summers are extremely hot. En Arizona, los veranos son extremadamente calientes. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una zona desértica, ¿no? Entonces, en este caso, el adverbio de intensidad o de grado extremely acompaña al adjetivo hot para indicarnos que el calor, ese adjetivo se manifiesta al extremo, con muy alta intensidad. Ahora, por otra parte, el adverbio very se traduce al español como muy y es uno de los más comunes en el inglés y se coloca antes de los adjetivos para agregarles más intensidad o fuerza, pero sin llegar al extremo ni al exceso. Por ejemplo, that car is very expensive. Ese carro es muy caro. Very. Hace un momento les comentaba que los adverbios de grado o intensidad, en realidad todos los adverbios lo que hacen es agregarnos o darnos más información acerca de la palabra a la que acompañan y modifican. Entonces, en este caso, por ejemplo, para profundizar un poco más, yo puedo decir, that car is expensive. Ese carro es caro. Si yo expreso este enunciado
alguien que lo escuche me va a entender a qué me refiero. Pero si yo quiero ser más específico, si yo quiero dar más información acerca de lo caro que es este carro, utilizo, por ejemplo, el adverbio de grado very. Y soy aún más específico. That car is very expensive. Ese carro es muy caro. O sea, se está pasando, ¿no? Se está pasando de caro. Para eso sirven los adverbios de grado o intensidad, para darnos más información. También se puede colocar la negación not antes del adverbio very para expresar lo opuesto o lo contrario del adjetivo al que acompañen. Por ejemplo, si yo digo My computer is not very fast. Mi computadora no es muy rápida. Aquí en este caso, al usar not very, que es no muy, estamos expresando que la computadora en realidad es lenta, porque no es muy rápida. Es decir, estoy diciendo o expresando lo contrario del adjetivo fast. Por otra parte, el adverbio de grado really, realmente, también se coloca antes de los adjetivos para agregarles fuerza o intensidad. Por ejemplo, these tacos are really good. Estos tacos están realmente buenos. Expresamos intensidad o fuerza sin expresar exceso, sin expresar que algo está al extremo. Simplemente le agregamos intensidad al adjetivo al que estamos acompañando. Y luego tenemos el adverbio de grado so, que al igual que very, este adverbio de grado también es muy común en el inglés y de igual manera le agrega mayor fuerza o intensidad a los adjetivos a los que acompaña. Por ejemplo, My grandma's house is so small. La casa de mi abuela es tan pequeña. Entonces, ahí hay un cierto grado de similitud entre so y very. Ahora tenemos el par de adverbios de intensidad o de grado pretty y quite. Los pongo juntos porque ambos prácticamente son sinónimos y significan bastante. Son adverbios que agregan una moderada intensidad a los adjetivos que acompañan. La única diferencia entre ambos es que pretty es un poco más informal que quite. Quite se considera formal. Ejemplos: Your boyfriend is pretty tall. Tu novio es bastante alto. No estoy diciendo que es extremadamente alto, ni que se excede de alto, ni mucho menos. Simplemente estoy diciendo bastante. Otro ejemplo: Julia's dog is quite strong. El perro de Julia es bastante fuerte. Bastante. Eso es pretty y quite. Nótese, muchachos, que aquí estamos usando la palabra pretty en su función de adverbio para decir bastante. No significa bonito. No lo estamos usando como adjetivo calificativo, sino como adverbio de grado. Acá tenemos el adverbio de grado enough. Enough, que significa suficiente, acompaña a un adjetivo para indicar que éste se expresa en el grado o nivel necesario o justo. Es decir, ni se excede ni tampoco le falta. Por ello que su traducción al español sea suficiente. Ni se pasa ni le falta. A diferencia de otros adverbios, enough va después del adjetivo al que modifica. Por ejemplo, My coffee is hot enough. Mi café está lo suficientemente caliente. Ni se pasa de caliente ni le falta calor. Está en su punto justo. My coffee is hot enough. Enough también se puede usar en forma negativa para indicar que algo no es lo suficiente. Para ello, debemos colocar la negación not, después el adjetivo al que vamos a modificar y después el adverbio enough. Por ejemplo,
This box is not big enough. Esta caja no es lo suficientemente grande. Al agregar la negación not, estamos diciendo que le falta tamaño para ser lo suficientemente grande. Es decir, no es lo suficientemente grande. Le faltó. Por acá tenemos los adverbios de grado kind of y sort of. Ambos se consideran adverbios informales y significan más o menos. Se colocan antes del adjetivo al que modifican y expresan baja intensidad. Por ejemplo, Brian is kind of tall. Brian es más o menos alto. Expresan baja intensidad, más o menos. No es muy alto, no es bastante alto. Simplemente decimos es más o menos alto. Otro ejemplo. My bedroom is sort of small. Mi recámara es más o menos pequeña. Luego tenemos el adverbio de grado somewhat. Este adverbio de grado se puede traducir como un tanto. Se coloca antes del adjetivo al que modifica y también expresa una intensidad de moderada a baja. Por ejemplo, this algebra exercise is somewhat difficult. Este ejercicio de álgebra es un tanto difícil. Un tanto, somewhat, un poco, no demasiado, no es imposible, simplemente es un tanto difícil. Y luego tenemos a little, que se traduce como un poco, igual se coloca antes del adjetivo al que modifica y expresa baja o poca cantidad o intensidad. Por ejemplo, my soup is a little salty. Mi sopa está un poco salada. A little, un poco. Me la puedo comer todavía, pero para mi gusto, como que se pasó de sal. Por eso decimos a little, solo un poco. Y bueno, muchachos, acá en la sección de materiales y recursos les puse yo este cuadro, esta tabla, donde de manera un poco gráfica, haciendo uso de los colores, les pongo el adverbio de grado y su nivel de intensidad para que vean cómo o por qué se llaman adverbios de grado, porque la intensidad que expresan va aumentando o disminuyendo dependiendo del adverbio que utilicemos. Entonces, por ejemplo, el adverbio to es el que más intensidad expresa, como se los decía al inicio de la lección, porque se excede, se pasa de intenso. Después seguiría extremely, luego very, really y so, que más o menos expresan la misma cantidad o intensidad, al igual que pretty y quite. Después tenemos kind of y sort of, que también son sinónimos, para después ver enough, que es la intensidad justa, es lo óptimo, lo suficiente, y luego entramos a aquellos adverbios que expresan baja intensidad o carencia, que falta. Por ejemplo, somewhat, que es un tanto, y a little, que es un poco. ¿De acuerdo? Entonces, así nada más como un recurso gráfico y visual. Y bueno, muchachos, aquí está el ejercicio que vamos a hacer esta semana. Es un solo ejercicio, es un ejercicio más o menos extenso, pero muy sencillo, donde ustedes van a poner en práctica los adverbios de grado o intensidad, encerrando o subrayando la respuesta que correctamente complete el enunciado. Entonces, cada enunciado que tenemos ahí les ofrece 3 posibles opciones de adverbios de grado, pero solo uno es el correcto. En algunos casos puede que haya 2 respuestas que parezca que son la correcta, pero casi siempre ustedes, por el contexto del enunciado, van a poder determinar que uno es más correcto que el otro. Por ejemplo, en el número 1 que dice the situation is blank space serious. La situación es espacio en blanco seria. Y tenemos las opciones very, que significa muy, much, que es mucho,
y too, que es demasiado. Así que está muy sencillo, el contexto de cada enunciado nos va a ayudar a determinar cuál es la opción correcta. Algunos obviamente son más evidentes o más obvios que otros, pero todo el ejercicio está bastante sencillo y así como este hay otros 29 enunciados que hay que completar con la opción correcta. Así que muchachos, el tema de adverbios de grado es muy interesante. Los adverbios de grado los usamos todo el tiempo en el inglés. Tenemos que familiarizarnos con ellos. Tenemos que aprender a usarlos y a diferenciar entre los diferentes grados de intensidad que expresa cada uno de ellos. Así que muchachos, espero que esta explicación les sea de utilidad. Les agradezco su atención y les deseo que tengan excelente día. Gracias.